Hay un canto que hace muchos años escuché y que va de acuerdo al mensaje de esta tarde, gloria al Señor. Vamos a entonar ese canto y ponga atención a la letra, hermano, gloria al Señor. Los cantos, hermanos, son palabras que no mensajes que no se pueden hablar, sino que el que la está escribiendo quiere expresarlas cantando, porque así se puede recordar mucho tiempo cantando. Unas palabras que alguien dice nada más se le lleva al viento, pero una palabra que se escribe y se pone en un canto. Por eso los salmos, hermano, traen gran enseñanza, porque fueron plasmados esas poesías de parte de David y son como cantos, hermano, gloria al Señor. Y este canto, hermano, hace algunos años se escribió, y es un mensaje que va de acuerdo, hermano, a lo que vamos a estudiar esta noche. Muy poco, hermano, se está hablando ahorita de que la humanidad necesita un cambio. Poco se está hablando de que la humanidad necesita cambiar su vida. Poco se está hablando de eso, hermano. Dios nos permita a nosotros como iglesia seguir hablando del Evangelio, de lo que Dios, hermano, la buena noticia que Dios mandó a la humanidad. Gloria al Señor. A ver, vamos a cantar ese canto, gloria al Señor. Ha pasado tanto tiempo, sé que tus ojos están ya cansados de llorar, y tus brazos y rodillas tienen huella de pedir noche y día sin cesar.
18 es un canto de reflexión, hermano, y que va a apoyar con la ayuda del Señor el mensaje de esta tarde. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Dios les ayude a cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 18. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice la escritura, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: versículo 2: levántate y vete a casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Gloria al Señor. Ayúdeme a orar, hermano. Gloria al Señor. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Señor, por la oportunidad que me das, Señor, de una vez más, Señor, estar ante tu presencia, Señor, junto con cada uno de mis hermanos cantando y adorándote, Señor. Pero ha llegado el momento, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, haznos oír tu voz, Señor. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Ese mensaje de esta tarde, Señor, llegue a cada uno de nosotros, llegue a cada uno de nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tomar esa fe, esa confianza de que tú estás con nosotros. Todo te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Tome su lugar, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La historia que acabamos de leer aquí, hermano, habla de que Dios quiere dar un mensaje a su pueblo, a su nación. Y ese mensaje sigue vigente hasta el día de hoy para nosotros. Sigue vigente y sigue teniendo esa misma, ¿cómo se dice? Esa misma, ese mismo éxito que en el tiempo que se escribió. Esa palabra sigue vigente, sigue teniendo el mismo éxito, porque es la palabra de Dios hacia la humanidad. Y no hay nadie que escuche la voz de Dios y se resista. Y aquí la Biblia habla, hermano, de que, fíjese, eso es como una parábola. Cuando Jesús enseñaba en el Nuevo Testamento, a su pueblo le hablaba con cosas comunes. El sembrador le hablaba de las monedas, les hablaba de muchas cosas. El Señor, conforme a ellos vivían cotidianamente. En ese tiempo, hermano, de la misma manera Dios le hablaba con un lenguaje que podían entender. Con un lenguaje que fuera entendible para el pueblo, para el profeta, y que ese profeta pudiera llevar ese mensaje a aquellos israelitas. Hoy en estos días Dios nos habla con cosas comunes, con cosas fáciles, hermano, para que las podamos entender. Dios habla en nuestra vida no de una manera misteriosa. Él viene y se presenta de una manera total a nosotros y nos muestra, hermano, el mensaje de salvación a nosotros. No viene con rodeos nuestro Dios. Dios nos habla directamente a nosotros. Dios nos habla directamente a nosotros. No hay ningún mensaje oculto en entender que Dios te ama, en entender que Dios te ama, entender que Dios murió por ti y que dio su vida por ti. No hay ningún mensaje oculto ahí. Está clarísimo todo eso. Y hasta el día de hoy Dios sigue, hermano, dando un mensaje claro y preciso a nuestra vida. Fácil de entender. Pero para nosotros se nos complica, hermano, el ponerlo en práctica. Porque el hombre interior y el hombre exterior están en oposición ahí. Yo quiero hacer una cosa y el hombre interior dice, yo quiero hacer esta cosa, y esta es oposición. Pero es, hermano, el poder de Dios es el que nos va a ayudar a resolver esos conflictos internos que tenemos y externos que tenemos. No podemos solos. Pero mira, aquí pasó algo. El alfarero estaba trabajando en la rueda. Si usted ha visto un alfarero, si ha visto
videos o películas antiguas, o aún las recientes que significan de cómo se vivía en la antigüedad, está un alfarero como cuando las mamás en las máquinas de coser, ¿se acuerdan? Que ponían sus piecitos así, las mamás, y ahí estaban. Así es tipo el alfarero, con el pie le daba la vuelta a ese como ese círculo que giraba, y mientras giraba el alfarero ponía ese barro ahí y le daba forma para hacer una vasija, hacer un plato, hacer una olla, o hacer lo que él necesitaba, o a los que producían para vender, pues de conforme a lo que la gente necesitaba, se hacía la vasija que ella. Se formaba la vasija y estaba débil la vasija todavía. La vasija estaba débil todavía. Se tenía que someter a un proceso todavía esa vasija. Aparte de ser formada la vasija, tenía que someterse a un proceso. Y ese proceso era pasarla por el fuego. Era esa vasija pasarla por el fuego para que ese fuego agarrara y sacara todo, hermano, sacara todo lo que debilitaba a esa olla. Y lo que debilitaba a esa olla era toda la humedad. Entonces ese fuego, ese calor hacía que toda esa humedad saliera y se endureciera esa vasija para que fuera útil. ¿Sí me va entendiendo? Nuestra vida en Dios es lo mismo. Dios le ha dado una figura a nuestra vida. Dios está trabajando con nosotros, está trabajando Dios con nosotros. Pero llega el momento en que Dios va a meternos al fuego para que nuestra vida se selle, para que nuestra vida se endurezca, para que nuestra vida se afirme. ¿Sí me entiendo o no me explico? Pero ¿qué pasó en este momento? ¿Qué pasó aquí en esta escena? Mientras él trabajaba ahí en la rueda, dice que la vasija que él estaba haciendo se echó a perder. Se quebró, se desfiguró o adquirió otra figura que no deseaba el alfarero. Entonces, ¿qué hizo? Agarró ese barro y lo desechó. ¿Qué hizo con ese barro? Si lo volvemos a leer, ahí va a estar la respuesta para esas preguntas que le estoy haciendo. ¿Qué hizo con ese barro que se le echó a perder? ¿Qué hizo con esa materia prima que se le echó a perder? La tiró, la desechó y dijo: esta ya no me sirve, esta se pone rebelde, no quiere que yo le dé forma. No, agarró ese mismo vasija y la volvió a amasar y la volvió a juntar y golpearla, o el proceso que tenía que llevar. Y dice que hizo una vasija conforme a él le pareció mejor. Y ese alfarero, ¿quién cree que significa para nosotros? Nuestro Dios. Él nos está dando forma a nosotros. Le está dando forma a tu vida, le está dando forma a tu vida, le está dando interés y le está dando valor a tu vida. Porque una vasija, cuando adquiere valor, es cuando ya está lista para ser utilizada, no cuando es una materia prima, porque el barro donde sea se lo encuentran, pero no adquiere valor estando como barro. Cuando adquiere valor ese barro es cuando ya tiene una figura y ya tiene ese endurecimiento para poder utilizar esa vasija. Pero vamos sabiendo ¿cuándo se le echó a perder la primer vasija a Dios? Y lo vamos al huerto del Edén. Mientras Dios quería convivir con el hombre, mientras Dios quería habitar con el hombre, mientras Dios quería ser parte de la vida del hombre, el hombre llegó un momento en que dijo: yo voy a tomar mi decisión y Dios me dio esta orden, pero yo voy a experimentar a ver qué pasa. Está como los niños chiquitos: no agarres ahí, no agarres ahí, y no agarres ahí, y no toques ahí. ¿Y quién es lo primero que va a ir? Es el niño. Vaya, a ver qué pasa. A ver qué, y se pega un quemadón. Te lo estoy diciendo. Pero quieren tomar sus propias decisiones. Pero
Se le echó a perder la vasija a Dios. Adán y Eva se echaron a perder en el huerto del Edén en las manos de Dios. Pero ¿usted piensa que eso fue un fracaso para Dios? ¿Eso fue un fracaso para Dios? No, no fue un fracaso para Dios. Fue un fracaso para el mismo hombre. No a Dios se le pasó lo que estaba el hombre haciendo, sino que pues el hombre tomó su propia decisión. Hay ocasiones de que hay familias donde se les instruye a los hijos acerca del temor de Dios. Pero llega un tiempo en que los hijos toman su propia decisión. Y lo que menos queremos nosotros como padres es que nuestros hijos se golpeen, o nuestros hijos sufran, o nuestros hijos fracasen en esta vida. Es lo que menos queremos. Pero a veces es necesario. A veces es necesario. A veces es necesario que ellos vivan en carne propia y vean que los consejos que el padre o la madre le está dando en Dios era para su bienestar. Ahora, si ellos no experimentan esos fracasos y son obedientes, hermano, gloria a Dios. Es lo mejor. Nadie sufre, ninguna de las dos partes sufre. Pero llegó el momento en que pasó eso en el huerto del Edén. Esa vasija llamada Adán, esa vasija llamada Eva, se echaron a perder. Se echaron a perder en las manos de Dios. Enfrente de Dios se echaron a perder. Pero no por eso Dios dijo: los voy a quitar y los voy a desaparecer y ya nunca más me voy a acordar de ustedes por lo que hicieron. ¿Cuál fue la reacción de Dios a todo esto? Agarró ese barro y dijo: ahora lo voy a hacer mejor. Ahora este barro lo voy a hacer mejor, de la manera que yo quiero hacerlo. Y desde un principio empezó a trabajar. Empezó a trabajar. No, a Dios no se le pasó lo que pasó. No fue un fracaso de Dios. El versículo Lucas 14, 28. Gloria al Señor. Lucas 14, 28. ¿Lo tienen, hermano? Y hace una pregunta, hablando nuestro Señor Jesucristo aquí, porque ¿quién de ustedes? Dice el Señor. Fíjense, cuando Dios les habla, porque ¿quién de ustedes? Eso es para que empiecen a reflexionar, empiecen a pensar, y ellos empiecen a darse empiecen a generar en su mente la realidad de las cosas de una manera simple y sencilla. Porque ¿quién de ustedes, les dice el Señor, quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Ok, esta torre o esta casa que voy a hacer, le voy a hacer así, 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 voy a hacer un plano y me voy a gastar tanto en esto, ok, me va a salir en tanto esta edificación. Se planea primero se planea para ver los costos y ver si esa torre o esa casa se puede acabar. Si no, ni para qué empezarla. ¿Por qué puede? ¿Por qué le digo que ni para qué empezarla? Porque puede haber consecuencias, y va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque dice después, y primero calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahora, ese hombre que está viendo, ese hombre es el enemigo. Es el enemigo. Y pudo haber dicho: logré lo cometido. Le gané a Dios. Le gané esta batalla, le gané a Dios. Yo quería ser igual o mejor o más que Dios en los cielos, pero ahora aquí, en mi terreno, le gané a Dios. Ahora aquí mi ley triunfó.
El enemigo podía hacer eso, pero Dios ya había calculado los gastos, ya había edificado, había hecho planes de todo esto, de qué iba a pasar. ¿Sí me entiendo? No me explico. Entonces el enemigo estaba ahí queriendo burlarse de lo que Dios había hecho, de lo que empezó a edificar Dios. Podía haberse burlado el diablo de decir, mira, Dios empezó a edificar al hombre, a la humanidad, y Dios se le echó a perder en sus propias manos. Pero hermano, nuestro Dios ya tenía un plan. Ya tenía un plan sobre todo esto. Tenía plan A, plan B, plan C para todos los ataques que el enemigo trajera. Imagínense el diablo ahí burlándose de Dios. Mira, le eché a perder la obra en sus manos. Como el alfarero se le echó a perder la obra. Pero no. Dios no desechó al hombre, sino que Dios en su misericordia dijo, lo voy a hacer mejor. Lo voy a ayudar a que siga adelante. Voy a estar con él para que siga adelante. Es más, lo que aprendí el domingo pasado yo fue algo, tantas veces lo había escuchado yo y tantas veces lo había predicado, pero no lo había entendido de esta manera. ¿Cómo no lo explicar de una manera simple y fácil? Desde un principio, desde el tiempo de Adán y Eva, el plan, el propósito de Dios es habitar con la humanidad, convivir con la humanidad. Ese fue el plan desde un principio de Dios. Fue el plan desde un principio de Dios. Ese fue el plan de Él, de habitar y convivir con Adán y Eva. Estar cerca de ellos, que nada se interpusiera. Pero llega la serpiente y se entremete, pero aún Dios no desistió de querer habitar y querer convivir con el hombre. Dios no desistió, aunque la serpiente vino y se metió en medio. Sino que todo el tiempo el amor de Dios para nosotros, el amor de Dios para la humanidad ha estado presente y ha estado activo para cada uno de los que le buscan. De que Dios todo el tiempo ha querido habitar y vivir y convivir con el ser humano. Todo el tiempo. No más que el ser humano, ¿qué hace? Se esconde. El ser humano dice, esto no es para mí. No es tiempo. El joven dice, estoy muy joven. Esto es para los viejos. El niño dice, yo estoy muy niño. Eso es para los adultos. Y ya los adultos dicen, no, pues eso es para los viejos o para los jóvenes. Yo ya estoy en edad mediana. Y los viejos dicen, pues yo ya me voy a morir, eso es para los jóvenes. O sea, este mensaje nadie lo quiere aceptar, pero es para todas las edades. Y vemos, hermano, cómo Dios empezó a trabajar en la humanidad y el diablo no dejaba de insistir, de querer echar a perder la obra de Dios. Pero lo que el diablo quería es que ese barro que se le echó a perder en las manos a Dios, lo desechara a Dios. Pero nunca Dios le dio ese gusto al diablo. Si ese mismo barro, Dios lo seguía trabajando. Y vemos cómo se empezó a multiplicar la maldad. Se empezó a multiplicar la maldad. Ahora, ¿usted cree que Dios no había planeado todo esto? ¿Usted cree que se le había pasado el no planear la caída y cómo levantar al hombre de haber caído? Probablemente podemos decir, ¿cómo a Dios se le pasó eso? Pero no, Dios es sabiduría, tienes la sabiduría caminando. Dios es el inventor de la sabiduría. ¿Qué le podemos enseñar nosotros a Dios? Nada le podemos enseñar a Dios nosotros. Pero hay una palabra que me gustó hace 2 domingos que la dije, que la leí. Y se encuentra en Génesis capítulo 8, versículo 1, hermano. Ay, bendito Dios. Está tan simple, tan sencillo ese versículo, tan sencillo, tan fácil de leer. Pero si usted pone atención en ese versículo, le va a traer una tranquilidad y una paz en su vida. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 8? Y se acordó Dios
de Noé. Está fácil, ¿verdad? Está sencillo. Y se acordó Dios de Noé. Pero ¿en qué situación estaba Noé? ¿Qué evento había pasado con Noé? Dios le dijo que iba a llegar un diluvio, que construyeron arca, que metieron los animales. Pero llovió y pasaron algunos días y el arca empezó a flotar. Empezó a navegar ahí sin tener algo estable. Empezó a navegar sobre las aguas, el arca aquella. Y las aguas empezaron a descender, empezaron ya que después de que acabó la lluvia, empezó a descender el agua. Pero después del tiempo señalado, Dios se acordó de Noé. O sea, en pocas palabras, Dios siguió el plan que tenía con Noé. Eso de que Dios se acordó de Noé no quiere decir que ya se había olvidado de Noé. No quiere decir que se olvidó de él. Sino ese que Dios se acordó de Noé quiere decir que Dios continuó la obra con Noé. Que Dios siguió el plan con Noé. Eso no quiere decir que Dios se había olvidado de Noé. Sino que Dios, hermano, en ese tiempo dijo, esto va a pasar, le dijo Dios, esto va a pasar y esto va a pasar. Y Dios dijo, voy a esperar a que todo pase. Y después dijo Dios, ya después de que pase todo esto, voy a continuar con la obra en Noé, en su familia. Por eso que dice, y Dios se acordó de Noé, no quiere decir que Dios se olvidó de Noé en el arca. No. Que Dios te bendiga y que Dios te escuche no quiere decir que Dios se volvió a acordar de ti. No. Dios te tiene en su mente, Dios te tiene grabado, esculpido en sus manos. Sino que Dios permite ese proceso en tu vida para después retomarlo y continuar con la obra que ha empezado en ti. No es que Dios te ha olvidado, no es que Dios te hizo un lado, no es que Dios pasó por alto tus peticiones, no es que Dios dijo, estoy muy ocupado, ahorita no te puedo atender. No quiere decir eso. Ese que Dios se acordó de ti no quiere decir que Dios te había olvidado, no. Sino que y Dios se acordó de Noé quiere decir, y Dios continuó la obra con Noé. Esa obra que Dios había empezado con Noé, la continuó. Porque era un plan que Dios tenía para la humanidad. Ese plan tenía que llevarse a cabo conforme Dios lo estaba estableciendo. Porque lo que Dios establece es lo mejor para mí y para ti, hermano. Vamos a ver un versículo que está en Filipenses. Capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 3. Y vean lo que dice ahí, hermano. Doy gracias a Dios, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El versículo 6 es el importante. Estando convencido, persuadido, estando convencido, dijo el apóstol Pablo, de esto. Yo estoy convencido de esto, dice el apóstol Pablo. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que lo que Dios dijo o lo que Dios habló, eso se tiene que cumplir al tiempo que Él ya destinó, no a nuestro tiempo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la obra, la buena obra, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que como Dios te llamó, como Dios ya empezó la obra en ti, hermano, Dios te va a seguir ayudando para que sigas hasta el día que el Señor Jesucristo venga. Él te va a seguir ayudando. Él no nomás te trajo aquí para que seas un espectador más de la obra de Dios, para que seas un oidor más de la obra de Dios, sino que para que seas partícipe de la obra de Dios. No para que seas un espectador que está en las gradas, sino que tú seas parte de la obra de Dios. No para que te sientas como un extraño ahí. Porque mire, los que van a los estadios, hermano, y uno le va a un equipo y otro le va al otro equipo, ¿por qué creen que se pelean en las gradas?
Porque hay momentos que se pelean los aficionados, pero no se pelean los del mismo equipo, se pelean los contrarios. ¿Por qué? Porque se sienten parte del equipo y el otro se siente parte del otro equipo. Y por eso llegan esos conflictos. Nosotros, hermano, no debemos ser nada más espectadores de la obra de Dios, tenemos que ser partícipes de la obra de Dios. Dios te ha llamado y sin duda Dios te va a seguir ayudando hasta el día que el Señor Jesucristo venga. No te sientas solo, no te sientas desamparado. No pienses que los fracasos que has tenido, hermano, es como el alfarero se te echó a perder una vasija. Vuelve a hacer, hermano. Vuelve a retomar ese plan, ese proyecto en tu vida. No lo deseches. Empezaste a hacer algo porque te salió mal y ya te vas a desanimar. No te desanimes, sigue adelante. Porque hay muchos que dicen, ya fallé ante el Señor, ya no soy digno de su perdón, y se van y ya no vuelven. Pero no, 7 veces cae el justo y las 7 veces el Señor lo va a levantar. No estamos, hermano, no estás solo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Aunque ande en una calle oscura que no me pueda ver ni las manos, tenemos que tener la plena confianza y certeza de que Dios va con nosotros. Aunque no podemos ver a nadie. Pero eso debe estar bien clavado en nuestro hombre interior, en nuestro corazón. Debe estar bien clavado de la palabra que Dios ha hablado en nuestra vida, la palabra de fe, de confianza que Dios ha hablado para nosotros. Dice un canto, ¿cómo dice el canto? Dice, quisiera inyectar el evangelio. O sea, como quisiera que esta palabra que le estoy hablando yo la sintiera de la misma pasión que la estoy sintiendo ahorita, hermano. Que esta palabra que le estoy hablando usted la sintiera y le hiciera suya, hermano. Que la obra que Dios ha empezado con usted no lo va a dejar solo. El diablo quiere hacernos sentir de que estamos solos. El diablo quiere hacernos sentir de que nadie nos ama. Y probablemente tiene razón. Pero el que dio su vida por nosotros nos ama más que el que vive con nosotros. El que dio su vida por ti y por mí nos ama más que el que tenemos a un lado, hermano. Aquel que destila amor por nosotros, hermano, eso no se compara nada al amor que Dios nos tiene a nosotros. Gloria a Dios. Entonces, eso de que Dios se acordó de Noé no quiere decir que Dios se había olvidado de él, sino que dijo Dios, ahora sí, toca seguir el plan. Porque, hermano, Dios fue el que hizo descender y las juntó, las aguas. Y lo primero que hizo Noé cuando bajó del arca, ¿qué fue? Preparó un altar y sacrificó ofrendas a Dios. Persuadido, convencido del que el que le había dicho, construye el arca, el que le había dicho, yo voy a cerrar la puerta, y el que le había dicho, sal del arca, hermano, iba a seguir trabajando con él. Dios no va, hermano, la obra que Dios empezó en ti ya la planeó Dios. La obra que empezó en ti ya hizo cálculos y planos, hizo todo para la obra que empezó en ti, la acabe Dios. No sé si me entienda. O sea, el que Dios te haya llamado a ti, el que Dios te haya llamado a ti es porque Dios ya hizo cálculos de que tú puedes llegar a la vida eterna, de que tú puedes heredar la vida eterna. Ya hizo cálculos Dios, ya sacó matemáticas, ya trazó líneas, ya hizo un borrador y sabe que tú eres capaz de ir a la vida eterna. Por eso ya planeó Dios. Ya hizo los cálculos Dios y trazó el camino hacia la eternidad para ti y para mí. Él ya lo hizo. ¿Para qué? Para que lo único que debemos hacer nosotros es obedecer y dejarnos moldear en las manos del alfarero. Es lo único que tenemos que hacer. Pero Dios ya planeó, ya hizo, aquí lo voy a hacer así, aquí lo voy a hacer aquí va a caer, pero aquí lo voy a levantar, aquí se va a enfermar, pero lo voy a sanar, aquí se va a enfermar, pero lo voy a dejar así por un momento, porque es el plan para tu vida, para seguir trabajando contigo. Pero Dios ya planeó lo que va a pasar con tu vida. No sé si me entienda lo que le digo, hermano.
Yo me emociono con esto. Porque lo que me está pasando no quiere decir que fue casualidad, sino que Dios ya sabe. Y ya tiene un plan B para mi vida. Ya sabe cómo levantarme. Ya sabe cómo apoyarme. Ya sabe cómo seguir. Que yo siga adelante. Ya lo sabe Dios. Solo me falta es vivir, habitar bajo el abrigo del Altísimo nada más. Esos fracasos que tú tienes ahorita, esas enfermedades que tú tienes, esos problemas que tú tienes, Dios lo sabe, Dios. Y sabe cómo sacarte de ahí. Dios lo sabe. Porque no te sacó de un lugar, hermano, donde ya no tienes esperanza y traerte a un lugar de esperanza para dejarte solo. Sino que ya estás en el plan de Dios. Ya estás en el plan de Dios, ya sabes Dios lo que va a hacer contigo. Hermano, dejémonos moldear nada más. Espérate, caíste, pero el plan de Dios es que Dios te va a levantar. 7 veces y Dios te va a levantar. Ese es el plan de Dios. Se enfermó. Pero el plan de Dios es que Él murió y llevó tus enfermedades, así que te va a sanar Dios. ¿Sí me entiendo? No me explico, hermano. ¿Cómo va el canto? ¿Cómo? No, el cantor que cantaron al principio. Han pasado tanto tiempo. Sé que tus ojos están ya cansados de llorar. Y tus brazos y rodillas tienen huellas de pedir noche y día sin cesar. Pero Dios no te ha olvidado. Tus clamores ha escuchado y hoy te dice con amor: son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Dios no te ha olvidado, hermano, hermana, no te ha olvidado Dios. Los que no daban por ti un centavo, los que no daban por ti nada, hermano, Dios dio su vida por ti. Y quisiera poderte explicar con manzanas, o con peras, o limones, explicártelo eso. Que Dios dio su vida por ti. La gente no daba un centavo, hermano, la gente ni confiaba en ti. Hermano, la gente ni creía en ti. Y aquel que te llamó cree que tú puedes llegar a la vida eterna, imagínate. Él cree que tú puedes lograrlo. Él cree que tú puedes lograrlo. Por eso te llamó, porque sabe de la capacidad que tú tienes. No te llamó nomás porque seas parte de un grupo nada más. Dios te llamó porque sabe que tú estás capacitado para llegar a la vida eterna. No estás solo. Aleluya. El diablo nos quiere hacer sentir que estamos solos, pero qué equivocado está. Pero lo que le funciona al diablo es que le creamos a él y no le creamos a Dios. Es lo que a él le funciona. Es lo que él lo alimenta, que le creamos a él. ¿Por qué? Porque si le creemos a él vamos a ir de fracaso en fracaso y de fracaso en fracaso, mientras en Cristo vamos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. ¿Cómo le podría explicar más esto, hermano? Mire, cuando Dios, hermano, profetizó de que el pueblo de Israel iba a ser esclavo 400 años, ¿se acuerdan de la historia de esa? Parece que en esos 400 años Dios parece que Dios los olvidó. Siendo esclavos en Egipto 400 años, siendo castigados, siendo menospreciados, viviendo como esclavos. Hablábamos un poco conmigo, Jonathan, la otra vez acerca de Abraham Lincoln. Y mi hijo Román vio un monumento, que es una estatua ahí en el Paseo de los Héroes, ahí en Tijuana. Y me preguntó mi esposa: ¿pero por qué Abraham Lincoln, siendo estadounidense, está en Tijuana? ¿Por qué tiene una estatua de él ahí? Es que la calle se llama Paseo de los Héroes, pero no de los héroes mexicanos, sino a nivel mundial. Y uno de los héroes fue Abraham Lincoln, porque una de las cosas que ese hombre hizo, y muy marcada, fue abolir la esclavitud. Quitar la esclavitud, que todos tuvieran, los seres humanos, sin importar color, tuvieran los mismos valores. Y ese hombre es recordado por eso. Ahora, nuestro Dios, hermano, nuestro Dios nos ha sacado de una esclavitud nosotros.
Y no hay ninguna estatua diciendo, sino que nosotros tenemos ese altar en nuestra vida, dándole la honra y la gloria al Señor, porque Él habita dentro de nosotros. Ahora, 400 años, pero en esos 400 años Dios no los olvidó al pueblo de Israel, sino que estaban en un proceso. Estaban en un proceso. Pero al determinado tiempo no quiere decir que Dios se volvió a acordar de su pueblo. No, sino que al tiempo Dios prosiguió con el plan con su pueblo. ¿Y qué hizo? Levantó un libertador, el cual se llamaba Moisés. No quiere decir que Dios los había olvidado, o Dios los había desechado, o Dios los había desobedecido. No, sino que al tiempo Dios retomó el plan que había hecho desde el principio. Retomó el plan con Moisés una vez más. ¿Y qué hizo? Por mano de Moisés, Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? 400 años. Ahora, llega el tiempo de las tribus, de los levitas, de los reyes y de todo esto, pero llega un tiempo en que hay una pausa. Hay una pausa de un determinado de unos 400 años. Pero mire, escuche esto que le voy a decir. ¿Para qué Dios continuó con la obra con Moisés? ¿En qué situación estaban los israelitas? Estaban en una... Casi me quitaba la palabra de la boca usted, ¿no? ¿En qué situación estaban en Egipto los israelitas? ¿Cómo? Estaban esclavos en Egipto, lo voy a ayudar. Estaban de esclavos, pero determinado tiempo, 400 años, los que no se habían terminado, Dios levanta a un libertador. Después de 400 años, Dios les da un respiro a ellos de una libertad, a una tierra donde ellos iban a ser dueños de esa tierra, donde esa tierra iba a fluir leche y miel, donde no les iba a faltar nada. Pero después de 400 años no quiere decir que Dios los olvidó, sino que Dios les permitió pasar por un proceso y después retomó Dios el plan una vez más. No quiere decir, ahora podemos decir, y se acordó Dios de Israel. Ay, sí, pero no quiere decir en el ámbito de que Dios los había olvidado, sino que Dios retomó el plan con ellos. Estaba en pausa para hacerlos pasar por un proceso de esclavitud. Y llega Moisés. Y Moisés se convierte en un libertador. Se convierte en alguien que los iba a llevar a una libertad a ellos. Pero ¿qué cree que pasó usted, hermano, después de que se dejó de escribir el Antiguo Testamento? ¿Cuánto tiempo pasó desde que se dejó de escribir el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? ¿Cuánto usted piensa que pasó? Sacando cuentas, los que estudian la historia de todo esto, dice que pasó casi el mismo tiempo. De cuando el pueblo estuvo de esclavo en Egipto a cuando Dios dejó de hablar en el Antiguo Testamento, pasaron 400 años hasta que Dios volvió a empezar a hablar. Pero Dios no crea que Dios los olvidó, sino que Dios después de 400 años retomó una vez más el plan y le dijo, versículo 21 del capítulo 1 de Mateo capítulo 1 versículo 21. Después de 400 años les llega esta noticia. Mateo capítulo 1 versículo 21. Después de 400 años les llega esta noticia a los israelitas que estaban bajo la esclavitud de Roma. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria al Señor. O sea, cuando nació Jesús, los que conocen la historia, los que han leído esa parte de Lucas, dice que llegaron unos sabios del oriente. ¿Cuántos sabios eran? ¿Cuántos eran?
¿3 o 4? ¿Cuántos sabios eran? ¿Y cómo se llamaban? Eran unos sabios que venían del oriente. Los metían a prueba, Manuel. Eran unos sabios que venían del oriente, pero ¿a qué venían esos sabios? Se presentan ante ¿cómo se llama este hombre? ¿Cómo se llamaba? No, ante Herodes. Presentan ante Herodes al hombre principal de aquel tiempo. ¿Y qué le dicen? ¿Dónde está quién? Hermano, ayúdame por favor. Ayúdame por favor. ¿Qué le preguntaron los sabios a Herodes? Dígalo con fuerza, así como grita en su casa. Dígalo así como le grita a los muchachos y a los esposos y a la esposa. Grítalo con fuerza. ¿Qué fue? Le preguntaron y se ríen, ¿no? Porque saben que grita gloria al Señor. ¿Qué fueron y le preguntaron a Herodes los sabios? ¿Alguien que lo grite, hermano? ¿Dónde está el niño que nació? Calentito. ¿Alguien que lo grite, hermano? Nadie. ¿A poco nadie, hermano? Griten, hermano, grítenlo. Para saber quién lo grita. ¿Qué fueron y le preguntaron a Herodes, los sabios? Nadie, hermano. Dígalo sin miedo, hermano. ¿A poco? No lo lean. No hagan trampa tampoco. Está fácil, está sencillo. ¿Por qué cree que Herodes lo quería matar a Jesús? ¿Qué fueron y le preguntaron? Bueno, búsquelo, hermano, búsquelo pues. ¿Qué fueron a preguntarle los sabios a Herodes? ¿Qué? Grítelo. ¿Cómo? No, pero ¿qué le preguntaron primero? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Para qué? Para que le adoremos. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque sabían, hermanos, esos reyes, que esa estrella, esa señal que había era el nacimiento de ese libertador que iba a sacar de la esclavitud a su pueblo, porque lo leímos aquí: y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero acá los reyes, hermano, que vienen, los reyes, los sabios que vienen, hermano, le llaman el rey de los judíos. O sea, viene un libertador, otro libertador como Moisés, pero con el plan de sacar de la esclavitud del pecado. 400 años volvió Dios a retomar ese plan con la humanidad. Volvió, no lo que los había olvidado, sino que Dios volvió a retomar el plan. Hermano, el que empezó la obra, sin duda la va a perfeccionar, sin duda la va a terminar. Por eso, hermano, va a llegar tu momento en que te sientas triste, te sientas desamparado, te sientas solo. Pero la obra que Dios ha empezado en ti, no la desistas, porque Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a ayudarte. Gloria al Señor. Y un versículo que me gusta mucho, Isaías 49. Ese versículo, cómo me gusta, hermano. Dios no te ha olvidado. Tus clamores ha escuchado y hoy te dice con amor: son tus lágrimas perfumes. La obra que Dios ha empezado en ti, Dios la va a perfeccionar. Dios ya hizo el plan. Dios tiene el plano de tu vida. Dios ya tiene el plano de tu vida. Ya sabe, ya sacó un cálculo Dios y sabe que la puedes hacer. Sabe que puedes lograr ir a la vida eterna. Lo sabe Dios. El único que no lo sabe eres tú. Pero créele a Dios. Créele a Dios que Él te va a llevar
Hermano, y Él va, y no va solo, dice que va con nosotros. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Isaías 49, versículo 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpir en alabanza, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo. ¿Qué ha hecho Dios? Ha consolado a su pueblo. Por eso me gusta mucho cantar ese canto. Dice: cuando me siento desamparado y oprimido, cuando pienso que a mi lado tú no estás, de momento siento una mano sobre mi hombro, y al voltear mi rostro hacia el que miro, no veo a nadie, pero siento que son las manos de Jesús. Siento que son las manos de Dios. El Señor ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Hermano, va a tener misericordia de ti y de mí, el Señor. Se va a acordar, y no ese acordar no es que sea algo olvidado de nosotros, sino que va a continuar la obra que Él empezó en nosotros. Versículo 14. Pero Sión dijo: me dejó el Señor, y el Señor se olvidó de mí. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué esto? Porque llegan momentos, hermano, en que la carne se quiere revelar. ¿Dónde está tu Dios? Hasta la misma carne de uno le empieza a decir a uno: ¿dónde está tu Dios? No tienes ni para pagar la renta. ¿Dónde está tu Dios? Y esa es la lucha interna. ¿Te pasó esto? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Se descuidó Dios y te dejó solo? No, porque así estaba ahí, hermano. Versículo 14 una vez más, hermano. Pero Sión dijo: me dejó el Señor, y el Señor se olvidó de mí. O sea, el plan que Dios empezó en mí, Dios lo abortó. El plan que Dios empezó en mí, Dios lo desechó. Ese barro que soy yo, Dios me desechó porque caí. No, Dios no desecha el barro que se echa a perder, sino que Dios le da una nueva forma, siempre y cuando ese barro se deje moldear. El versículo 15: se olvidará la mujer. Ya les he dicho muchas veces este versículo. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse de su hijo, del hijo de su vientre, aunque ella se olvide. ¿Qué dice el Señor? Yo nunca me voy a olvidar de ti. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice el Señor eso? Versículo 16. Y dices: ¿dónde te tiene? Dime, ¿dónde te tiene Dios? He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. O sea, no fuiste una casualidad tú no llegaste por casualidad a la iglesia. Dios no tocó tu vida por casualidad, sino que ya estás en el plan de Dios. Tú estás en el plan de Dios, joven, hermano, niño, niña. Estás en el plan de Dios, no fue casualidad. Dios ya te tiene esculpido ahí, en sus manos. Delante de mí están siempre tus muros. O sea, esos muros quiere decir tus oraciones, tus peticiones. Porque una de las cosas que se hace en el muro de los lamentos, el que le llaman el cotel, o la pared, ¿cómo se llama? La pared East Wall, la pared, no me acuerdo cómo le llama, la pared no sé cómo se llama, pero le llaman el muro del lamento. Ahí se hace, lo que se hace ahí es orar y orar y orar y orar. Delante de mí están tus oraciones. Por eso, hermano, no tengas ni la mínima duda de que Dios está contigo. Salmo 4.8, Salmo 4.8, ¿qué dice Jonathan? A ver, una vez más, despacito. Salmo 4.8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. O sea, Él es el guarda de nuestro día, de nuestra noche, de nuestro sueño. Él guarda nuestros sueños. Dios no te ha olvidado. No te sientas solo, hermano, hermana. Vamos a cantar un canto, hermano, gloria al Señor. Y ese canto que dice: Dios no rechaza oraciones, amén. Hermano, espero que
Y cobre ánimo con ese mensaje, hermano, cobre ánimo. El plan que Dios ha empezado en ti, el plan que Dios trazó, Dios tiene control de él. No creas que los fracasos que tiene, hermano, ahí vas a quedar en ese fracaso. No, Dios te quiere levantar de ese fracaso, de ese dolor, de ese quebranto, de esa enfermedad. Dios te quiere levantar. Nomás es cuestión de que tú levantes tus manos al cielo. Él está dispuesto a levantarte. Ahora ten esa disposición tú también de ser levantado por Dios. Y hay un momento en que hay una parte del canto que quiero hacer énfasis. Ahorita vamos a empezar a cantar. Dios no rechaza Oración es alimento. Escuche ahí. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escucha. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Fíjese lo que dice aquí. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque Él sigue trabajando. Cuando Él queda en silencio es porque está 400 años y 400 años. Pero hoy, el día, Él ha prometido nunca dejarnos. Ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hacernos pasar ese proceso de 400 años, sino que ha prometido estar con nosotros, hablando cada día a nuestro corazón, hablándonos de noche y de día. es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escucha.
consejo, una recomendación. Una recomendación. Briana. Va para que hagas una alabanza. Esa alabanza, hermano, da una recomendación y dice esa alabanza, mire, escuche lo que le voy a decir. Dice esa alabanza: nunca se te ocurre darte por vencido. Sé que a ti te pasa lo que me pasó. Amigo, no llores ni te desanimes. ¿Cómo dice después? Que resistir al diablo es darle gloria a Dios. Gloria al Señor. Ese consejo, y vamos a después orar para ser despedidos. Gloria